Ya van 2 semanas desde que la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo hizo el llamado para que alguien resuelva la crisis de insulina, el tratamiento para los diabéticos. El problema sigue, pero ahora tiene varias explicaciones. La primera es que la escasez es con insulina cristalina, la que usan en clínicas y hospitales con pacientes que llegan en un pico de azúcar, y es un tipo de insulina que se suministra intravenosa. La insulina cristalina, que es la escasa, no es la misma que usan los pacientes en su casa en el tratamiento intramuscular, esa que reclaman en las farmacias. Sobre el problema de la insulina cristalina, que también se llama Isofana, hay varias explicaciones. Este medicamento está en la lista de medicamentos no disponibles del Ministerio de Salud desde octubre del año pasado, y aunque en el país hoy hay 4 empresas o laboratorios que tienen el registro sanitario para producir y comercializar este tipo de insulina, solo una lo está haciendo. Se trata de Pisa Farmacéutica, que produce insulina cristalina bajo la marca Insulex. Los otros 3 titulares del registro, que son Biocon, Novo y Bosulin, no están comercializando esta insulina, lo que explica también la escasez en un problema de producción. Menos empresas dedicadas a la insulina cristalina. La incertidumbre sobre si la reforma se hunde o no ha sido utilizado de nuevo por el presidente Gustavo Petro como insumo para atacar al presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, a quien acusó de liderar una estrategia para que se declare inexequible. Mañana 2 minutos. Felipe, el presidente Petro no ha escrito en Twitter el día de hoy. Que eso ya es histórico. Pero agradezcámoslo. Y segundo, estuvo bastante desconectado el fin de semana, sí, el presidente. Unos mensajes, Felipe, diferentes a sus batallas, de las muchas peleas políticas, Felipe. Tal vez las más impresionantes, porque son por el mismo tema de la reforma pensional, son al tiempo con la Corte Constitucional y con todo el Banco de la República. Hablé con los dos, Felipe, con el gerente del Banco de la República y con el doctor Ibáñez, que es el presidente de la Corte Constitucional. Sí. Para ir por partes, el doctor Ibáñez no está en Colombia, está en Berlín, está en Alemania, sí. Y me dice, no puedo hablar del tema en público porque significaría dar motivo pues para un impedimento después en la discusión. Pero me dice, lo único que puedo decir, repitiendo lo del comunicado, es que no es cierto, como dice el presidente Gustavo Petro, que se haya tomado una decisión sobre la reforma pensional. No, y el presidente Petro acusa al magistrado Ibáñez de querer dilatar los tiempos para que se estudie el famoso trámite de la Cámara de Representantes, supuestamente subsanando los errores que hubo en el trámite de la reforma pensional. Ese auto no ha sido emitido. Es que han pasado 2 cosas. Uno, el auto de la Corte sobre la reforma pensional, diciéndole a la Cámara de Representantes que eso quedó mal tramitado, no ha sido emitido, lo cual ya que genera una discusión paralela. Faltan 3 firmas. Pero porque no han recogido todas las firmas. No han querido firmar 3 magistrados, Vladimir Fernández, Natalia Ángel Cabo y Miguel Efraín Polo. No han querido firmar porque ellos consideran que el auto no corresponde a lo que se discutió en la sesión en la que se dio la orden a la Cámara el 17 de junio. Y como están en esa pelea, en esa discusión interna, tendrá que superarse, tendrá que discutirse, tendrá que dirimirse en la próxima sala plena, que es el 23 de julio. Eso por un lado. Por otro lado, Néstor, es que la Cámara de Representantes no ha enviado a la Corte el informe de lo que aprobó hace algunos días, el 28 de junio, el sábado 28 de junio. Entonces el presidente Petro está culpando a la Corte Constitucional, Felipe, injustamente, por supuesto, de todo lo que está pasando alrededor de la reforma pensional. Sí, bueno. Y en segundo lugar, Felipe, la otra pelea, la pelea con el Banco de la República, porque el Banco de la República pidió una suspensión de 3 meses en caso de que la Corte, que todavía no es un hecho, en caso de que la Corte le dé la bendición y haya vigencia para la reforma pensional. 3 meses para cuadrar un asunto técnico. Y entonces el presidente la emprende durante el fin de semana también contra el Banco de la República. Y que además no es una cosa como que se le hubiera ocurrido al doctor Villar de un momento para otro, sino ya lo venía diciendo en meses pasados. Incluso en la convención de Asobancaria dijo que no tenía todavía lista ese recleto que reglamentaba
pues la forma de cómo se tenía que administrar ese fondo, y por eso ya también los tiempos venían corridos, mucho más ahora, pero en medio de toda esta, digamos, de todos estos tropiezos en el camino, es que el presidente la emprende y la coge contra la Junta Directiva del Banco de la República por un montón de temas. Eso de vampiros y vampirismo financiero me parece, la verdad, Néstor, traído completamente de los cabellos, y lo que hace es que suma lo de las tasas de interés con esto de la entrada en marcha y el aplazamiento que está pidiendo el propio gerente del Banco de la República para la administración de ese fondo que queda en su órbita, que queda en su cancha. Leo el mensaje, Felipe, del doctor Villar, Leonardo Villar, que es el gerente del Banco de la República, sobre esto, explicando por qué ellos piden a la Corte el plazo de 3 meses adicionales, que además no es una eternidad, son 3 meses. Cuando la Corte se apruebe la reforma pensional, el Banco de la República está diciendo, ojo, si lo van a hacer, deme 3 mesecitos. El argumento es el siguiente, cito entre comillas lo que me escribe el doctor Villar. Sí. Hoy la ley está suspendida y no podemos firmar con el gobierno el acuerdo de administración del fondo, ni designar a los miembros del comité directivo de ese fondo, o seleccionar los administradores externos de portafolio que dispone la ley. Sin embargo, la Corte dice que la ley entra en vigencia al día siguiente a aquel que termine su análisis de constitucionalidad. Todo lo que nos falta por hacer tendríamos que hacerlo esa noche, y entonces es un tema naturalmente de tiempos. El banco ha estado en total disposición de trabajar de la mano con el gobierno desde que se expidió la ley hace ya más de un año. En este momento se genera una situación compleja en lo operativo con la sentencia de la Corte, y la carta busca que se definan unos plazos razonables para cumplir con lo que establece tanto el legislativo como la Corte Constitucional. Solo eso. Sí, es que Néstor, es imposible. No está vigente, entonces ¿cómo la pueden aplicar en el Banco de la República? Exactamente, Felipe. Y si la Corte dice listo, en el escenario en que la Corte diga listo, aprobada la reforma pensional, arranca mañana, es imposible que el Banco de la República en menos de 24 horas firme ese contrato con el gobierno nacional para administrar el fondo. Es imposible que nombre a quienes van a administrar ese fondo. Es imposible que haga otros contratos para quienes van a manejar la plata para que renten y se mantenga el poder adquisitivo de ese ahorro. Yo creo que es razonable la petición que hace el Banco de la República, e injusta la reclamación que hace el presidente Petro por pedir un poquito más de tiempo. Pero la gente del Banco de la República. Pero la petición del Banco de la República es equivocada, Néstor, por varias razones. La primera, la ley no está suspendida, eso no es cierto. Está suspendido el término para que entre en vigencia el nuevo régimen de seguridad social, el nuevo régimen pensional. El efecto de la ley está suspendido. Que es distinto, ¿no? Pero es distinto eso a que esté suspendida la ley. Quiero decir con eso que yo no entiendo por qué esa interpretación un poco absurda del banco de que no es posible firmar hoy el contrato de administración de los recursos. Claro que sí es posible, la ley está vigente. Lo que no está vigente son las reglas nuevas para obtener una pensión de jubilación, de vejez o de jubilación. En el Banco de la República hay unos jurídicos y unas personas competentes y están pidiendo 3 meses de plazo. No están diciendo que no van a cumplir la ley, ni están diciendo que se van a saltar la ley, ni están diciendo que la ley es buena o mala. Ya lo aceptaron, pero quieren un poco más de plazo. Sobre este tema de la reforma pensional, quiero saludar a la parlamentaria, a la doctora Lina María Garrido, que es vicepresidenta de la Cámara de Representantes. Doctora Garrido, buenos días. Néstor, un saludo muy especial para ti, para todos quienes nos acompañan en la mesa y quienes nos escuchan hasta ahora de la mañana. Este comunicado de este fin de semana de la Corte Constitucional, ¿a usted qué le dice alrededor del trámite de la reforma pensional? Pues por supuesto es mucho más alarmante, porque de alguna manera demuestra que lo que hizo la Cámara de Representantes sesionando de manera extraordinaria para subsanar un vicio sin conocer el auto, sin conocer la providencia judicial que aún está para firmas, pues terminó viciando y debe terminar tumbando la reforma pensional. Eso se lo advertimos, pero aún así Armando Benedetti y el presidente de la Cámara decidieron hacerlo de manera ilegal. Representante, usted en los últimos días publicó en redes sociales una comunicación que le remitió la Corte Constitucional. ¿Usted qué le preguntó a la Corte y qué le respondió sobre el trámite? Sobre el proceso que lleva en este momento de análisis, la Corte Constitucional le colocamos un memorial, radicamos un memorial sobre si ya estaba el auto,
si ya era de público conocimiento, y efectivamente la respuesta de la Corte fue que solamente estaban en los comunicados de prensa que se habían dado el 17 de junio y otro la semana posterior, pero el auto todavía le faltaba firmas de los magistrados y que todavía no se había notificado, que era pues el argumento válido para que ahora sí, conociendo la providencia, sí se cierran las sesiones extraordinarias, porque es difícil entonces y mucho más, genera muchas más dudas que 3 magistrados decidan no firmar el auto, porque se supone que lo que va a salir no fue lo que discutieron. Entonces, ¿qué fue lo que aprobó la Cámara? Si no teníamos conocimiento en firme de qué fue lo que decidieron y discutieron en la Corte. O sea, realmente es un Frankenstein, y yo sí lo puedo asegurar, hay un total dolo, una mala intención, o se actúa con toda la intención por parte del gobierno de terminar viciar la reforma para que termine cayéndose y ellos victimizarse, porque es lo único que les sirve al gobierno. Representante, han pasado ya a hoy 16 días, es decir, ya pasó más de la mitad de un mes desde que la Cámara de Representantes aprobó una enmienda, una supuesta situación con base en el comunicado de la Corte, no con base en el auto, y ahí está la discusión. ¿Usted tiene alguna explicación del presidente de la Cámara de por qué casi medio mes después no ha remitido ese documento, el informe con la votación del sábado 28 de junio a la Corte? No tengo ninguna explicación, y ahí queda totalmente claro que entonces cuál era el afán, cuál era la carrera que tenían de convocar a esas sesiones extraordinarias, inclusive desarrollarlas, y violando nuevamente el trámite, porque discutieron sin haber aprobado la discusión, porque el día anterior, el viernes, cuando iniciaron, no hubo quórum para aprobar el orden del día. Pero ¿cuál era el afán si al terminar la sesión y si tomar la decisión hoy, 16 días después, ese informe que es obligatorio por parte del presidente de la Cámara de enviarlo a la Corte, no hay razón de por qué no ha llegado? Representante, ¿cuántos congresistas se salieron de la sesión bajo este mismo argumento? Es decir, no participaron en esta sesión extraordinaria, en la convocatoria extras del 28 de junio, bajo este argumento que usted nos está dando a conocer y que es el que le responde la Corte a través del documento, de que sin conocerse el auto oficial, solamente a través del comunicado de prensa, no tendría mucha claridad sobre si lo que se aprobó es o no lo que estaba pidiendo la Corte. Esto están las bancadas de Cambio Radical, la de Centro Democrático, algunos independientes que después de la discusión y al ver que la Secretaría había certificado que efectivamente el auto no había llegado, pues decidieron salirse del debate. La reforma se aprobó, disculpa, no tengo el dato exacto, pero sobre los 100 votos, más o menos. Eso fue lo que el foro del sábado. Claro, pero se salieron, es decir, las bancadas de Cambio Radical, del Centro Democrático. ¿Usted recuerda quién más? La representante, escuché a la representante Katy Jubinado que se había dejado constancia efectivamente que se retiraba del debate. Sí. Pero eso da claridad entonces, porque si inclusive quienes pudieron seguir la transmisión del debate de la Cámara de Representantes el día sábado, ustedes pudieron corroborar que una vez se discute la proposición de acoger el texto de Senado de la representante María del Mar Pizarro, el presidente quería someter y seguir discutiendo ese mismo texto, y hubo una total confusión por parte de los representantes porque no entendían, no conocían, estaban interpretando, tratando de comprender qué era lo que realmente quería la Corte sobre un comunicado de prensa. O sea, realmente Garrido, eso fue un espectáculo que se vivió. El enfermo quedó mal curado. En ese momento el gobierno fue artífice y protagonista de que se terminara de hundir la reforma pensional, Néstor, por lo que pasó, terminaron lo que fue el tanque de oxígeno por parte de la Corte Constitucional a la reforma pensional de aprobar que se subsanara ese vicio, que en otrora era ya de por sí falta gravísima para que se declarara inconstitucional. Hoy el mismo gobierno amparó y estuvo detrás de que se terminara viciando. Y el argumento de que el debate o el herido se podía curar no con el auto, sino con el comunicado de prensa de la Corte, ¿a usted no la convence? No, porque mire, ni siquiera los magistrados han firmado el auto porque no están de acuerdo con lo que dice ahí. Entonces, si no están de acuerdo con lo que dice ahí, ¿sobre qué entonces en la Cámara de Representantes en un comunicado de prensa tomó una decisión? O sea, estamos hablando de las pensiones de los colombianos, eso no se puede tomar a la ligera. Además, pero ¿qué diferencia podría haber entre el comunicado de prensa y el auto, por ejemplo? Pues imagínese la gravedad
que 3 magistrados no la firmen porque están en desacuerdo de lo que dice el auto, al punto que en los próximos días se va a volver a reunir la Corte para discutir el tema. O sea, esa es la gravedad y el entorno de lo que estamos haciendo cuando se supone que la Cámara de Representantes ya decidió sobre qué. Pero la Cámara de Representantes decidió porque el gobierno convocó a sesiones extras. ¿Cuál hubiera sido entonces la alternativa si al final quien convoca a extras con base en el comunicado es el gobierno? Precisamente porque también lo hizo de manera ilegal. O sea, si hoy han pasado 16 días y el presidente de la Cámara no ha pasado el informe, ¿cuál era el afán si nosotros tenemos tiempo suficiente para conocer el auto y hacer las cosas bien? Es que la Corte inclusive en el comunicado de prensa dice, después de conocida la providencia, la Cámara de Representantes tendrá 30 días para tomar la decisión. Y el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias del gobierno la daba hasta el 19 de julio. Nos convocaba a sesiones hasta el 19 de julio. ¿Y usted tiene idea por qué el presidente de la Cámara no ha notificado a la Corte? No ha dado razón alguna. Sí. Pero usted no ha respondido. Usted es la vicepresidenta de la Cámara, usted habla con él todos los días, me imagino. Yo hablaba con él todos los días, inclusive les advertía a ellos antes de salir. Yo en ese momento creo que no ha habido comunicación con él, Entiendo lo que eso quiere decir. Doctora Garrido, gracias, muy amable. Gracias, Néstor, a usted y a todos, muy amables por el espacio. A la colombiana, al final de cuentas, las dudas son sobre el estado, la supervivencia del enfermo mal curado, que se llama la reforma laboral en Colombia. Paso, Néstor, la próxima semana tendremos que definir, la Corte definir el futuro de la reforma pensional. Estamos en medio de tantas reformas. La pensional. Esta es la pensional. El miércoles de la próxima semana será la siguiente sala plena de la Corte, miércoles 23 de julio. Ahí además podría venir otro entuerto, Néstor, y es la posibilidad de que 2 magistrados hayan sido recusados o vayan a ser recusados. Vladimir Fernández y Héctor Carvajal. Ahí el presidente Petro lo menciona el viernes en Pasto. Héctor Carvajal tendría que estar presente ya en la sala del próximo miércoles, de miércoles 23. Y Héctor Carvajal, no sé si tendría que declararse impedido o si hay una recusación ya en curso en su contra. Por ser el abogado del presidente. Y por ser abogado de Colpensiones en diferentes trámites. Es decir, ahí sería manifiesta la posibilidad de que Carvajal se declare impedido. ¿Se aceleraron, Néstor? Mi pregunta. Se aceleraron todos, padre, un poquito. La Corte, que se equivoca, Felipe, porque la Corte no emite autos, sino emite comunicados de prensa, ¿no? Y se demoran muchísimo tiempo entre una cosa y la otra. Se acelera el gobierno convocando a sesiones extraordinarias. La Cámara a resucitar un enfermo del que no se sabía todavía cuál era la enfermedad. Lo que era un médico diciendo, parece que hay que arreglar tal cosa, pero mientras no haya auto... Parece que hay que enyesar. Pero es que no sabemos por qué los 3 magistrados no han firmado el auto. No, Felipe, sí se sabe, porque ellos consideran que el auto no es lo que se discutió pero no sabemos por qué consideran eso. Bueno, exactamente. Sí, porque consideran, Felipe, que no es lo que ellos votaron en la primera votación Pero la decisión sí fue unánime. Y se esperaba que fuera una decisión dividida. Tan unánime no es el criterio, que hay diferencias que han llevado, Luis Ernesto, a magistrados a no firmar la decisión de la Corte. Claro, pero porque no comparten el texto del auto, pero la decisión, recuerde, eso era una decisión muy disputada. 5-4, se esperaba que fuera muy reñida, pero al final se decantaron todos por la opción de devolverlo al Congreso de la República. Pero estamos hablando de un pedacito, solamente este trámite de forma. La reforma pensional no ha sido estudiada en el fondo. Si la discusión es sobre el procedimiento, no se puede apresurar para supuestamente subsanar el procedimiento que ya la Corte dijo que hay que subsanar con un texto que no está claro. O sea, si hay algo sobre lo cual hay que discutir en el procedimiento, es sobre un texto que sea unánime. María o sea, Consuelo, no por mucho madrugar amanece más temprano. Esperar que haya audiencia. La audiencia, Ricardo, será 20... La sala será el miércoles 23 de julio. Miércoles 23 de julio será la próxima sala plena, la semana entrante. Y ahí entonces van a discutir el tema del auto, si hay divergencias o no, para saber si al final se recopilan las 3 firmas que faltan para que se haga la notificación. Y en esa misma sala habrá otros 2 platos. Uno, si llega el informe de la Cámara, porque no ha llegado, con la votación del sábado 28 de junio, la Corte entrará a definir si lo que se votó
¿Es lo que se pidió o no es lo que se pidió? No, error de Benedetti. Y ahí vienen dos posibilidades. Puede ser error de Benedetti. Ahí vienen dos posibilidades. Si dice que sí, pues simplemente se avanza en el trámite y la Corte entra a discutir la reforma pensional ya con ese error subsanado, ese error de trámite. Si llega a decir que no, es decir, volver a repetir el mismo hay dos opciones. Ojo, hay dos opciones. Una, que se hunde de inmediato la reforma pensional por un vicio insalvable, y otra que es muy poco probable es que le den otra oportunidad a la Cámara para subsanar el vicio con base en el auto y no con base en el comunicado de prensa. Sin contar con que hay otro tema ahí y son los impedimentos que podrían llegar contra Vladimir Fernández y Héctor Carvajal. Imagínense el enredo en el que estamos. Que esa nunca había pasado, de devolver 2 veces. Es que yo no lo creo, no recuerdo que haya pasado. 8:21 minutos. Más las 60, 70 demandas de fondo, ¿no? Más las demandas de fondo que vendrán después de arreglar el problema de forma. Una familia bogotana murió en extrañas circunstancias en un hotel de San Andrés este fin de semana. Sobre eso habló el coronel James Totena, comandante de la policía de la isla. El primer momento la policía, aproximadamente a las 8:45 de la mañana, recibe una comunicación donde hay una situación en el interior del hotel Portobelo, y a lo cual de manera inmediata se envía una patrulla para verificar los hechos que se están presentando. ¿Y encuentran los cuerpos en qué estado, coronel? Se encuentran los 3 cuerpos al interior de la habitación, recostados, sin evidenciar de manera preliminar en la observación del personal que atendió el caso signos de violencia. Se procede a hacer un acordonamiento para asegurar la escena de los hechos de manera genérica del delito para evitar pérdida de evidencias que puedan ayudar con el esclarecimiento de estos lamentables hechos. Sigue la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Atención, comunicado de la Fundación Santa Fe sobre el estado de salud de Miguel Uribe. La Fundación Santa Fe de Bogotá, por solicitud de la familia, informa que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa con manejo multidisciplinario en la unidad de cuidados intensivos. Durante los últimos días, el paciente ha mostrado una respuesta clínica favorable y estable. Evidencia tanto en las recientes imágenes diagnósticas realizadas, resonancia magnética, tomografía, Doppler, entre otras, como en su respuesta a las intervenciones quirúrgicas y médicas. En este contexto y como parte del proceso integral de atención, se inició el protocolo de neurorehabilitación. El señor Miguel Uribe Turbay requiere continuar su manejo en la unidad de cuidados intensivos con soporte ventilatorio mecánico y bajo sedación, al igual que con monitoreo hemodinámico y neurológico para la detección temprana de cualquier cambio. Cabe señalar que su pronóstico neurológico se mantiene reservado. Los siguientes comunicados sobre su estado de salud se emitirán según la relevancia de la evolución clínica. Este comunicado, Néstor, como siempre, está firmado por el doctor Adolfo Ginás, director médico de la Fundación Santa Fe. Lo importante es que entonces empieza Miguel Uribe Turbay lo que menciona aquí, un protocolo de neurorehabilitación, es lo que dice el comunicado número 15 de la Fundación Santa Fe de Bogotá. La vía del Llano vuelve a presentar complicaciones por las fuertes lluvias. Deslizamientos, crecientes y hundimientos han bloqueado varios tramos entre Bogotá y Villavicencio. El municipio más afectado es Quetame, que permanece incomunicado y con cerca de 3.000 personas damnificadas. En Puente Quetame, más de 45.000 personas han tenido que salir por las emergencias. La situación se extiende a 7 municipios de la provincia del Oriente, además de Medina y Párate Bueno. Esto lo confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Tenemos municipios como Caque, bastante bien afectado. Tenemos un puente que quedó absolutamente Atención, primeros resultados esta mañana del accidente, la investigación por el accidente de la tragedia de aeronáutica en India, el avión de Air India, en el que murieron hace apenas días 260 personas a bordo. Fue cortado el combustible que iba a ambos motores, es el resultado de la investigación. Ampliación desde Londres, Silvia Carrasco.
Sí, Néstor, el problema es que no sabemos y no se sabe todavía, y por eso la investigación continúa. ¿Por qué fue que ocurrió eso? Lo que han conseguido es descifrar ambas cajas de seguridad. Recordemos que las cajas, una graba lo que son las conversaciones en cabina, mientras que la otra graba lo que son los datos del avión. Y este primer informe lo que dice es que efectivamente los datos del avión dicen que 30 segundos luego de despegar no llegaba combustible a ninguno de los dos motores. Pero en las grabaciones de la cabina también se escucha que el piloto le dice al copiloto: ¿por qué cortaste el combustible a los motores? Y él le responde: no he cortado el combustible a los motores. Y claro, todo el mundo se está preguntando cómo era eso posible, porque ese switch que permite el paso del combustible a los motores no es un switch fácil de mover, es una pequeña palanca que tienes que levantarla, o sea, destrancarla y ahí moverla, y entonces no se sabe cómo fue que eso sea posible. El memorando inicial de este informe preliminar dice que no encuentra fallas ni mecánicas ni de mantenimiento, que todas las tareas de mantenimiento requeridas se habían producido, y que ese avión con 242 ocupantes y 19 personas que además murieron en tierra y que tenía como destino Londres, dice que tenía todo en orden, todo al día en el momento en que se realizó el viaje. Entonces se necesita encontrar la explicación de cómo fue posible que de un instante a otro no llegara combustible a los motores. O sea, sabemos qué es lo que ocurrió, pero no sabemos por qué ocurrió, Néstor. Gracias, Silvia. 9:27 a.m. La controversia en España es por cuenta, Juan Camilo, de la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal. Sí, señor. 18 años cumple Lamine Yamal. La joven promesa, joya y realidad ya del Fútbol Club Barcelona y fútbol español. Celebrada la fiesta con enanitos. Sí, señor. Contrató gente con enanismo para... Personas de talla baja. Sí, señor, para su fiesta. Pero de ahí para allá, ¿no? Parece que hay más. O sea, realmente uno dice, no sé, lo que pasa es que un pelado de eso de 17 años que se gana todo el billete del mundo. No entiendo, padre, cuál es la gracia de llevar a unos enanos no tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra manera de entender. Pero Néstor, eso va en contra de los valores que dice tener el Barcelona. Los llevan, evidentemente, para burlarse de los enanos, claro, ¿no? ¿Verdad? Sí. 9:27 en España. Enrique Rodríguez. Y este tema, Néstor, se acaba de crecer. En este preciso instante acabamos de conocer que el gobierno de España, es decir, el gobierno de Pedro Sánchez, le está pidiendo a la Fiscalía que investigue si efectivamente se ha vulnerado la ley que protege a las personas con discapacidad, se llama así la ley de discapacidad. Lo ha hecho el Ministerio de Derechos Sociales, quien ha solicitado el inicio de una investigación a la celebración de esa fiesta de mayoría de edad. Es difícil no haberse encontrado con alguna imagen del exterior o de lo que sucedía alrededor en redes sociales, porque ha sido enormemente viral esa fiesta del 18º cumpleaños de Lamine Yamal, que tiene un valor especial también porque es su entrada a la mayoría de edad, así que a partir de ahora podrá conducir, podrá también votar y también será responsable plenamente, penalmente, ante los tribunales de justicia. Esta mañana, la Asociación de Personas con Acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo ha denunciado precisamente esa contratación de personas con enanismo como parte del entretenimiento de la fiesta de cumpleaños. Pero también se comenta hoy la acción de mujeres, una suerte de mujeres florero, modelos o como quieran llamarlos, aunque en algunos medios hoy las tachan directamente de prostitutas o de favorecer directamente la prostitución, que habrían cobrado en torno a unos 10 o 20.000 euros por haber participado en esa fiesta. La fiesta además tenía una temática de esas que dan que pensar. La temática era relacionada con el mundo del crimen organizado, del gángster. Ya sabemos que en determinados sectores hay una veneración difícilmente explicable a esos personajes que forman parte del crimen organizado. Bien lo saben en Colombia, donde se puede ver en muchas ocasiones fuera de Colombia cómo se ensalza una figura tan poco ensalzable como es la de Pablo Escobar. Pero en cualquier caso, la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal va a dar mucho que hablar. El jugador esta mañana ha estado en el primer día de concentración del Fútbol Club Barcelona, ha pasado los exámenes médicos, pero evidentemente se habla mucho de lo que está pasando con Lamine Yamal y sobre todo se habla de su futuro. Si su entorno, sus compañías o su asesoría, como quieran llamarlo, son las mejores para alguien que está llamado a ser, si la cosa no se tuerce, uno de los grandes futbolistas, no solo del Barcelona, no solo de España, sino de todo el mundo, Néstor. Sí. Enrique, esta imagen que estamos viendo, este es el ponqué. Aquí en esta imagen
veo al fondo a los enanos. Pero el ponqué también era un poquito provocador, no era en forma de misil. Traqueto, dirían ustedes, ¿no? Yo creo que tiene esa estética de glorificación de la delincuencia que, insisto, uno no acaba de entender muy bien, y es verdad que las generaciones de con 18 años se divierten de otra manera que nos divertíamos nosotros, y eso no tiene nada de malo, pero llama mucho la atención, y aquí se comenta mucho y llama mucho la atención lo de los enanos, las personas con acondroplasia, lo de las mujeres pagadas y lo de esa especie de glorificación del crimen organizado. Parece poco adecuado, como decía el padre Dinero, para un jugador del Fútbol Club Barcelona, con los valores que promueve ese club. Desde luego, es chocante en esto. Lo de clubes con valores es carreta. Ahí está. Esto lo que quiere decir es que los nuevos ricos, tanto en Barcelona como son en iguales Colombia, en todas partes del mundo. Igual, son iguales en todas partes del mundo. Enloquecido, esto lo que quiere decir es Lamine Yamal. La temática era gángster, Néstor. Lo dijo abiertamente Lamine a sus invitados, que la temática de la fiesta era gángster. Incluso les prohibió celulares. Teléfonos móviles no se permitían a la fiesta. Y estas imágenes que estamos viendo. Alguien filtró alguna imagen, o no sé si un fotógrafo oficial. No, por eso, pero prohíbo teléfonos celulares, y alguien tenía un celular ahí filmando y tomando fotos, pero eso dijo, incluso compañeros que se negaron a ir. Chesney, por ejemplo, el arquero, no quiso ir a la fiesta. A los enanitos sin trabajo. Sí, Felipe, yo sé que usted me va a decir que los enanitos van voluntariamente, pero me parece pues que que les pagan seguramente para que vayan a cantar, como pasó aquí con los enanitos toreros, que se pusieron a joder y los dejaron sin trabajo. Me da pena, pues, pero es que estamos incurriendo ya en una cosa tan ridícula con lo políticamente correcto. Pero si el trabajo atenta contra la dignidad humana, contra los derechos de las personas, es que ese es un debate que está en la ley, y la ley no dice que las personas, que los enanos no puedan trabajar. Lo que dice es que no se pueden realizar actividades donde se les menosprecie o donde sean burlados. Yo no estoy viendo aquí al señor de talla baja. Hay un video diferente a este, porque aquí se ve cantando. No, Felipe, yo sé. Bueno, pero yo sé por eso se va a investigar. Eso. Pero con ese mismo criterio, entonces, que permitimos la esclavitud, porque los esclavos se reían en horarios de trabajo. No, es que ya no hay esclavitud, Néstor. Bueno, pues tampoco debería haber la explotación de los enanos por razones de su condición física, Felipe. Pero si tienen un talento, entonces Nelson Ned no podría cantar hoy, pues. Aquí en Colombia también hay empresas. Es distinto cantar a ser... pero es que yo estoy viendo allí a una persona de talla baja cantando, yo no lo estoy viendo haciendo piruetas ni cosas aquí en raras. Colombia hay empresas que alquilan artistas de talla baja, Néstor, y que son imitadores, por ejemplo, de Karol G, de Fate. Hay empresas legalmente constituidas que alquilan a ese tipo de personas. Felipe, hay un límite cuando usted contrata. Claro, porque es el servicio. Alquilan un servicio y les prestan un servicio. Cuando usted contrata a una persona talentosa, sin importar cuánto mide, usted tiene todo el derecho de contratarla. Lo que no puede es pedirle que se disfrace de torero, se disfrace de policía, se disfrace de su enanismo, ¿no? Así ellos acepten, Néstor, así ellos firmen así ellos acepten el contrato y pues todo. Claro que ellos van a aceptar. Enrique, ¿quién está detrás de las imágenes? ¿Por qué esta que estamos viendo? En esta, Felipe tiene razón, aparece el señor cantando, parece la contratación de un artista. Sí, no se sabe quién está detrás de las imágenes porque, como bien decían, se les obligó a los invitados a dejar en una especie de caja fuerte sus teléfonos, pero sí se han filtrado estas imágenes, estas que estamos viendo, y alguna más, por ejemplo, de él acompañado de su padre, de la que parece ser su abuela también, de sus hermanos. Entonces podría ser alguien del entorno de su familia. Esas imágenes, desde luego, no parecen estar tomadas por alguien que esté ocultando el teléfono, no parece que estén tomadas desde un punto de vista que oculte el teléfono, pero en cualquier caso, como bien decía Felipe, y como esta controversia también se ha dado aquí con las personas que sufren acondroplasia, lo que se va a hacer es se va a investigar. Hay una ley en España que limita esas actividades, y si se ha incumplido, pues supongo que habrá algún tipo de sanción o lo que quiera que sea. Pero en todo caso, lo que decías, Néstor, sobre lo de ser nuevo rico, yo creo que también hay una actitud, porque no es el primer deportista que tiene esa capacidad económica y que alcanza la fama. Muchos compañeros suyos del Fútbol Club Barcelona, de otros equipos, y sin embargo,
pues a lo mejor han realizado espectáculos como estos, fiestas como esta, pero por lo menos han intentado que no se conozcan. En este caso también está obscenidad, mucho que pensar sobre los tiempos que se viven y, insisto, sobre el futuro de él, no tanto como futbolista, sino sobre todo lo que rodea al fútbol. Es un tema hoy recurrente de conversación aquí en España, Néstor. Néstor, por lobos y traquetos, señor. Quiero hacer una precisión porque algunos oyentes me han escrito sobre la expresión alquilar y creo que tienen razón. Sobre las personas, prestan un servicio, son personas que se dedican a imitar a artistas como, repito, Karol G o Faith. No es alquilar a las personas. Retiro esa expresión. Claro, okay. Néstor, sí tienen razón y yo retiro la expresión. 9:35 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Me alegra mucho poder compartir con ustedes 3 afirmaciones en torno a las segundas oportunidades. La primera, todos tenemos la posibilidad de cambiar, de mejorar. Nadie es esclavo de un comportamiento, nadie es esclavo de una situación. Todos podemos transformar nuestra vida. 2, las segundas oportunidades necesitamos ganárnosla, con mejores actitudes, con mejores palabras, con mejores acciones. No podemos obligar a otro a que nos dé una segunda oportunidad. Necesitamos, con nuestra manera de vivir, merecerla. Y 3, ojalá tengas un corazón compasivo, no el corazón de un juez implacable, sino el corazón de un Padre misericordioso, para que sepas darle nuevas oportunidades a las personas. Hoy te invito a revisar tu vida y a darte cuenta si puedes cambiar, si puedes mejorar. Confía en ti, cree en ti y da lo mejor. Tú sabes. ¿Cuál es el papel de los influencers y las llamadas bodegas digitales en la política colombiana? Sobre esto habló Gustavo Bolívar en Mañanas Blue. La actividad del influencer en Colombia y en el mundo es nueva, pues hablando de unos años para acá, y no hay unas regulaciones, y ojalá no las haya. Pues yo lo que llamé fue a una autorregulación a aquellas personas que nos hacen campaña, para que cuando les paguemos por hacernos campaña, le interpongamos o al comienzo o al final un hashtag que diga PPP, es decir, publicidad política pagada, para que la audiencia sepa que cuando alguien diga Bolívar presidente, Bolívar el superhombre, etcétera, pues Quetame está en la vía Villavicencio, a 50 kilómetros de Bogotá, exactamente en la mitad entre las dos ciudades, entre Bogotá y Villavicencio, y es un municipio sitiado esta mañana por cuenta de las fuertes lluvias, de los derrumbes, de la falta de comunicación con las poblaciones vecinas. La situación es particularmente grave, Ricardo, en Quetame. Ya estamos completando 4 días de emergencia por cuenta de las lluvias. Sí, señor, y pues la verdad, Néstor, es que no sé qué tanta celeridad haya tenido la unidad de gestión de riesgo de desastres desde el nivel central para atender a las personas damnificadas. Cuando usted me dice no sé, quiere decir cero celeridad. 9:38, señora alcaldesa de Quetame, Elizabeth Sabogal, buenos días. Buenos días, Néstor, buenos días a la mesa de trabajo, aquí saludándolos desde el municipio ¿Cómo está, de Quetame. ¿Cómo está Quetame esta mañana? Lluvias. Hizo un poquito de sol ayer, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Ok. ¿Y cómo está la situación después de que la montaña se derrumbó, después de que se desbordaron los ríos vecinos? Esta mañana, ¿cuál es el reporte, alcaldesa? Bueno, en este momento continuamos con la dificultad de tránsito, no tenemos vías de acceso vehicular, hemos acondicionado un espacio para transitar de manera peatonal por el sector de las termales y llegar a la vía nacional Bogotá-Villavicencio. La situación pues continúa siendo muy crítica porque las lluvias no cesan. Tenemos la falla que se presentó en el sector del Algodonal, pues que persiste generando riesgo a 33 viviendas que se encuentran en la ladera de este sector. Hemos procedido a evacuar a las familias, las tenemos en albergues, otros en plan padrino. Sin embargo, una de las indicaciones es que si las lluvias persisten por más de 10 horas de manera fuerte, debemos proceder a evacuar 11 viviendas más que están un poco más retiradas, pero que de acuerdo a los análisis de los geólogos podría llegar a afectar a estas viviendas tan
las lluvias persisten en esta semana. Estamos hablando, alcaldesa, de cuántas personas afectadas, cuántas personas aisladas por este derrumbe. Bueno, tenemos alrededor de 4.000 habitantes totalmente aislados. Quetame está compuesto por 7.000 habitantes, 3.000 pues están en el sector de Puente Quetame, 4.000 por la parte donde nos encontramos hoy aislados. Tenemos pues damnificados que tenemos albergados en Quetame, en Puente Quetame y en el sector de el punto 53 del municipio de Caques, a una vereda completa que se llama Llano Grande, debido a que por avenidas torrenciales se han visto afectados. Tenemos en este momento en los albergues alrededor de 150 personas, familias, alrededor de 70 familias que se encuentran afectadas, pérdidas de vivienda también en un sector que se llama La Balsa, donde va el Río Negro que va hacia el Meta. Este sector se ha visto afectado desde el que se dio los movimientos y sobre todo la avenida torrencial de la quebrada Estaqueca, que en su momento afectó la vía Bogotá-Villavicencio, en donde no se realizaron las obras que se requerían, y pues esta quebrada sigue afectando, y esto ha generado se han desplomado 3 viviendas en estos días por ese sector. Alcaldesa, dice usted que no hay acceso vial a Quetame, entonces ¿cómo están haciendo ustedes para el suministro de alimentos y de los productos básicos para vivir? Bueno, pues en este momento hay desabastecimiento. La verdad, lo que se ha hecho es que entre la comunidad nos estamos colaborando. Se abrió un paso peatonal gracias a una familia, una propiedad privada, la familia Vaquero Torres, que nos permitieron transitar por un puente peatonal. Pues desde allí ya la comunidad se ha empezado a movilizar, empezar a entrar algo de mercado, pero pues el tránsito no es tan fácil, estamos alejados, nos toca caminar alrededor de 40 minutos, pasar por un puente colgante que requería pues mantenimiento. Es lo que estamos haciendo en este momento por parte de la administración municipal con la comunidad. Tenemos un inconveniente muy grande, que es que también es un sector muy avícola, alrededor de 500.000 aves que se encuentran hoy pues en una situación compleja, estos avicultores, porque la dificultad para entrar el alimento para estos animales, y asimismo para poder sacar el huevo que es algo que a diario salía para Bogotá o para Villavicencio. Entonces nos toca alrededor de 6 horas transitar por una vía terciaria que es de Quetame a Fomeque. Pues tenemos invierno desde marzo prácticamente, entonces pues las vías se han intentado estabilizar, pero tenemos puntos muy críticos. Alcaldesa, quiero hacerle una última pregunta. ¿Qué tanto acompañamiento han tenido del gobierno nacional para atender a los damnificados y para la reubicación eventual? Estos días, lo que fue sábado y domingo, bueno, desde el primer día, desde el viernes, el gobierno departamental, nuestro gobernador Jorge Emilio Rey Ángel ha hecho presencia, vino a acompañarnos. Su compromiso desde el primer momento, tiene su equipo de trabajo del Instituto de Infraestructura, tiene su equipo de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo, a EPC, porque tampoco tengo suministro de agua para la inspección de Puente Quetame, pero también hemos tenido, pues gracias a esa gestión de nuestro gobernador, de la administración municipal, hemos logrado que el gobierno nacional, por parte de la Unidad Nacional, estuviese con nosotros haciendo una mesa de trabajo desde el día sábado y domingo. Se fueron anoche con unos compromisos que se establecen en hacer entrega de un puente militar para revisar una vía de acceso vehicular que se tardaría pues el resto de año de poderla organizar. Debemos hacer unas contenciones de mitigación de la vía, porque pues tiene unas pérdidas de bancada, y también debemos hacer pues unas pantallas donde podamos instalar este puente militar que finalmente nos acercaría a la vía nacional Bogotá-Villavicencio. Es alrededor de 3 kilómetros que estaría esta vía para llegar de Quetame a Puente Quetame por la vía nacional. Una petición especial aquí a la ANI, a la concesionaria vial, a Coviandina, para que nos apoyen y para que sean ese componente social también, para permitirnos poder hacer ese ingreso, a la vía. Viendo, alcaldesa, se ve la destrucción de las vías. ¿Usted es quetamera o quetamense? ¿Cómo se dice, alcaldesa? Quetamera. Okay. Pues un saludo, alcaldesa, para usted y para todos los quetameros. Muy amable. Gracias a los clientes. Y ojalá llegue la mano del gobierno. 9:44. Estás escuchando Blue Radio.
Pese a que las autoridades de San Andrés ya manejan una hipótesis alrededor de la muerte de una familia bogotana, el coronel James Totena, comandante de la policía, afirma que siguen en investigación para esclarecer los hechos. Indiscutiblemente ya eso es pues materia de investigación. Estamos apoyando el apoyo interinstitucional con Medicina Legal, con el CTI, que fue el que ya realizó todo el manejo de la escena de los hechos. Nosotros, pues obviamente por la situación tan complicada, con nuestro cuerpo, nuestra seccional de investigación judicial, pues se apoyó también al personal del CTI para la realización de los actos urgentes, que es como se denomina jurídicamente la atención inicial de los hechos. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. A las 9 de la mañana, 45 minutos, con TCC llegan los deportes a Mañanas Blue. Now we have a couple of transfer updates to bring you. Wolves are close to completing a £15 million deal to sign Fluminense winger John Arias. La noticia del día es el preacuerdo del Wolverhampton de Inglaterra con el Fluminense de Brasil por la contratación del colombiano John Arias, quien quedó en el 11 ideal de la Copa Mundial de Clubes compartiendo el ataque con el goleador del Real Madrid, Gonzalo García. Escuchábamos Sky Sports, que informa que el colombiano iría al Wolverhampton por 15 millones de euros. De ser exitosa la negociación, John Arias daría el salto a la Premier League a sus 27 años para la temporada que inicia la próxima semana. Y hablando del Mundial de Clubes, aún se celebra en Londres el título del Chelsea tras golear al favorito, al Paris Saint-Germain, en la gran final. Con doblete de Cole Palmer y un tanto de Joao Pedro, los ingleses se impusieron y ganaron el primer gran Mundial de Clubes de toda la historia. Al final, la atención se la llevó Luis Enrique, el técnico del Paris Saint-Germain, por agredir a Joao Pedro, el autor del 3-0. Al final, el entrenador intentó explicar lo sucedido. Al final del partido hay una situación que creo totalmente evitable por parte de todos. Mi objetivo y mi intención, como siempre, es intentar separar a los jugadores para que no haya más problemas. Situación evitable, hay mucha tensión, mucha presión, y a partir de ahí hay una serie de empujones por parte de mucha gente que creo deberíamos evitar entre todos y que no debería volver a ocurrir. Pero, repito, mi intención, como siempre, evitar cualquier situación que vaya a mayores. Chelsea alcanzó su segundo Mundial de Clubes. El anterior fue en 2021 cuando venció al Palmeiras de Brasil en la final. Ojo, que ataca otra vez el Independiente Santa Fe. Balón para Perlaza, al fondo, gol. ¡Gol! Y empezó un nuevo campeonato de fútbol colombiano. En la primera fecha, el campeón Independiente Santa Fe empató 2-2 con el Pereira en el Hernán Ramírez Villegas. El León jugó con una nómina alterna y empezó ganando con goles de Harold Santiago Mosquera y Jaycar Perlaza. En la segunda parte, los matecañas empataron con anotaciones de Gustavo Torres y Juber Quiñones. Jorge Baba, técnico uruguayo del cuadro cardenal, no salió contento a pesar del empate. Un partido predecible, muy difícil, con un gran rival bien trabajado, que sabíamos que iba a ser por momentos cuesta arriba, pero bueno, los muchachos hicieron muy buen partido. De repente con el transcurso del partido te diría que no, con esa ventaja que la perdimos después, obviamente que uno se queda con la bronca porque lo quería ganar, pero bueno, sabíamos que iba a ser un juego muy duro. Por su parte, el subcampeón Deportivo Independiente Medellín empató en casa frente a Alianza Valledupar en el Atanasio Girardot. La visita se fue arriba con gol de Iron del Valle y el empate lo marcó Baldomero Perlaza. Alejandro Restrepo, el técnico poderoso, reconoció el trabajo del rival. Creo que también hay que referenciar el trabajo que hizo el rival, que se plantó, que hizo un gol rápido, que lo supo defender, que a diferencia de nosotros tuvo pretemporada y tiene proceso. Y hoy era un partido también jodido, no solamente por el recuerdo que tenemos del último partido, sino por la preparación que ellos seguramente hicieron de este juego. Y nos vamos a Argentina, donde hubo festejo colombiano. Borja, se viene el colombiano, Borja encara, en fila para el tercero, Borja, gol. En la primera jornada del fútbol argentino, Miguel Ángel Borja selló la victoria de River ante Platense con un gol al minuto 90+1. Lo habilitó el Piti Martínez y definió ante la salida del guardameta para poner el 3-1. Los otros dos goles del equipo millonario fueron de Colidio y de Maxi Salas. Kevin Castaño, el otro colombiano de River, fue titular y jugó los 90 minutos. Pausa y hablamos del Tour de Francia.
Las 9:50, a esta hora se corre la 10ª etapa del Tour de Francia, una etapa de montaña de 165 kilómetros. Conectamos con el equipo de Caracol Sports a esta hora con la etapa del Tour. Blue Radio con Ricardo Rego se vive la etapa número 10, la que cierra la semana larga inicial del Tour, etapa de montaña con 8 premios de montaña, 7 de segunda categoría y 1 de tercera. Se han cumplido ya 6 de los 8 premios. Hay una fuga que era de 29 inicialmente, de la que están quedando 11, 12 hombres en punta, entre ellos Simon Yates, Ben Healy, que se está convirtiendo en líder virtual de la carrera, y el corredor Lenny Martínez del equipo del Bahrein. El francés se convirtió ya en líder de la clasificación de la montaña. El grupo viene tirado por el UAE, pero se empieza a asomar el Visma en estos momentos. 5:57 es la diferencia del grupo de la fuga frente al grupo principal, y nos quedan 34 kilómetros, faltando 2 premios de montaña, uno de ellos en la llegada. Nuevamente. Entonces quedamos conectados y pendientes de esta 10ª etapa del Tour de Francia. Hablamos de golf, porque en el Abierto de Escocia el colombiano Nicolás Echavarría logró un hoyo en 1 y se llevó un carro Genesis GB60 de un valor aproximado de $75,000 desde 120 yardas. El paisa de 30 años la embocó en el 6º hoyo. El resultado final del colombiano en el torneo fue de 5 golpes bajo par, quedando en la casilla 22 y sumando $82,000 a su bolsa de premios. Esta semana Echavarría jugará el segundo Major del año, el Abierto Británico de Golf en Irlanda del Norte. Y en Londres, el italiano y número 1 del tenis mundial, Jannik Sinner, se llevó el trofeo de Wimbledon tras vencer a Carlos Alcaraz, el español, con 3 sets de 6-4. Sinner suma el 4º Grand Slam de su carrera, segundo del año, pues recordemos que se impuso en el Abierto de Australia. En la rama femenina, la polaca Iga Świątek le ganó a la norteamericana Amanda Anisimova con un doble 6-0 para lograr su 6º título de Grand Slam. 6-9-52 mejor, los deportes en Mañanas Blue. Atención, comunicado de la Fundación Santa Fe sobre el estado de salud de Miguel Uribe. La Fundación Santa Fe de Bogotá, por solicitud de la familia, informa que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa con manejo multidisciplinario en la unidad de cuidados intensivos. Durante los últimos días, el paciente ha mostrado una respuesta clínica favorable y estable, evidencia tanto en las recientes imágenes diagnósticas realizadas, resonancia magnética, tomografía, Doppler, entre otras, como en su respuesta a las intervenciones quirúrgicas y médicas. En este contexto y como parte del proceso integral de atención, se inició el protocolo de neurorehabilitación. El señor Miguel Uribe Turbay requiere continuar su manejo en la unidad de cuidados intensivos con soporte ventilatorio mecánico y bajo sedación, al igual que con monitoreo hemodinámico y neurológico para la detección temprana de cualquier cambio. Cabe señalar que su pronóstico neurológico se mantiene reservado. Los siguientes comunicados sobre su estado de salud se emitirán según la relevancia de la evolución clínica. Este comunicado, Néstor, como siempre, está firmado por el doctor Adolfo Ginás, director médico de la Fundación Santa Fe. Lo importante es que entonces empieza Miguel Uribe Turbay lo que menciona aquí, un protocolo de neurorehabilitación, es lo que dice el comunicado número 15 de la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Cuál es el papel de los influencers y las llamadas bodegas digitales en la política colombiana? Sobre esto habló Gustavo Bolívar en Mañanas Blue. La actividad del influencer en Colombia y en el mundo es nueva, pues hablando de unos años para acá, y no hay unas regulaciones, y ojalá no las haya. Pues yo lo que llamé fue a una autorregulación a aquellas personas que nos hacen campaña, para que cuando les paguemos por hacernos campaña, le interpongamos o al comienzo o al final un hashtag que diga PPP, es decir, publicidad política pagada, para que la audiencia sepa que cuando alguien diga Bolívar presidente, Bolívar el superhombre, etcétera, pues con el hashtag PPP sepan que yo pagué para que dijeran eso de mí. Eso fue todo lo que dije, porque un sector, además muy pequeño, los influencers, no todos, pues está dedicado a hacer esas campañas, pero ya, digamos, lo que revienta la copa es que lo hagan usted era, en contra de otras personas. Para ser sincero, usted era un consentido de las redes sociales, usted era amigo de todos estos tuiteros. ¿En qué momento se rompieron esos puentes? No, yo sigo siendo amigo de la mayoría de ellos.
no se han roto los puentes, simplemente que siento que uno tiene que dar estos debates porque pues hay fake news para un lado y para el otro. Yo he sido beneficiado tanto de opiniones de ellos que nunca les he pagado. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Cuál es la hipótesis que manejan las autoridades alrededor de la muerte de una familia bogotana en un hotel de San Andrés? Eso fue lo que contestó el coronel James Totena, comandante de la policía de la isla. De manera genérica se habla y esto... 9:55 minutos. Atención, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, está anunciando resultados de una inspección a las tiendas de Uno sobre condiciones laborales, salariales y sindicales. En el Ministerio de Trabajo se encuentra Marcela Peña. Néstor, buenos días. En total, el gobierno estuvo en 263 tiendas de D1 y 6 centros de distribución y termina este informe con 29 hallazgos de lo que para el ministerio son incumplimientos de D1 en materia laboral y en materia de los derechos de los trabajadores. Las conclusiones de este informe las está presentando la viceministra encargada de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz. Entró la inspección, realmente estuvimos en las grandes ciudades, en las grandes tiendas. El D1 tiene un modelo de grandes tiendas, medianas tiendas y pequeñas tiendas, todas de manera equitativa. Tratamos de hacer proporcionalmente inspecciones para tratar de ver distintos comportamientos entre unas y otras. Específicamente en contratación y jornada laboral, que es el primer tema que anunciaba el señor ministro, encontramos jornadas de trabajo de 8 horas con solo 30 minutos de pausa, no hay hora de almuerzo y tampoco de cena para los que tienen el turno de la noche. El contrato part-time con disponibilidad de jornada completa, recordarán ustedes que este contrato por horas era una de los temas que en el Congreso de la República este ministerio en cabeza del ministro Antonio Sanguino logró quitar de la reforma laboral, porque el contrato por horas es un contrato que va en contravía de la estabilidad de los trabajadores en el país. Sin embargo, D1 tiene contrato por horas con contrato a término indefinido que estamos analizando. Y así en total estamos hablando, Néstor, de 29 hallazgos del Ministerio del Trabajo. Se quejan desde el Ministerio del Trabajo de la ausencia de salas de lactancia para las trabajadoras de D1, que hay trabajadores en esas tiendas que cumplen diversas funciones al mismo tiempo, que no se están reportando accidentes de trabajo a las ARLs, entre otros temas. También se quejan, dicen ellos, de persecución contra los líderes sindicales. Aquí se presenta el informe, pero no hay una decisión administrativa. Esto no termina con una apertura de cargos o con una investigación, sino con 10 conclusiones y recomendaciones, entre ellos una intervención urgente de la aseguradora de riesgos laborales y la recomendación a D1 de mejorar la infraestructura y las bodegas, mejorar los comités internos para la denuncia de casos de acoso, entre otras acciones. Música de J Balvin ayer en la final del Mundial de Clubes. Ayer en un escenario en la tribuna del MetLife se presentó J Balvin abriendo el show de medio tiempo de este primer Mundial de Clubes y fue una presentación de verdad espectacular porque estuvo Colombia presente por todas partes, muchas banderas de Colombia, todos los bailarines con un uniforme que representaba pues la selección Colombia, así que le fue bastante bien. Los bailarines de J Balvin tenían el uniforme de la selección Colombia. Bueno, no el uniforme de la selección Colombia, pero sí era la representación. No el de Adidas. Exactamente. Tal cual. El amarillo, azul y rojo. Exactamente. Y estuvieron presentes durante todo el show, incluso hasta el final cuando cantó Coldplay, también estaban todos con el uniforme. ¿Quién es el que cantó con Coldplay? Él se llama Emmanuel Kelly y tiene una historia súper bonita. Él no se sabe, al parecer tiene unos 31 años y no se sabe porque él mismo dice, yo aparecí en una caja de zapatos, abandonado en un parque en Irak cuando era un bebé, a punto de morir. Entonces no tenía certificado, no tenía pasaporte, no tenía absolutamente nada. Lo rescatan 2 soldados, lo entregan a un orfanato y cuando lo entregan a un orfanato empieza a regarse la historia de 2 niños que le faltaba varios miembros, parte de los brazos y eran discapacitados por causa de la guerra química de Irak.
Entonces los ponen en un orfanato que se llama Madre Teresa en Bagdad. Ahí la directora de una fundación que se llama Children First, Moira Kelly, los encuentra. Ellos no son hermanos, pero los adopta a los dos, a Emanuel y a Ahmed, así se llama el hermano. Los adopta, se los lleva a Australia. A él le hacen 14 cirugías para poder recuperarlo un poco. Tiene un problema de estatura, ¿verdad? Sí, de estatura. Le falta casi que le faltan los dos brazos. Le falta medio brazo por un lado y un poquito más del otro. Muy bien, pues resulta que él a los 17 años, ya después de vivir en Australia, después de 14 años de someterse a cirugías, etcétera, etcétera, va y se presenta en el Factor X de Australia. Y se presenta cantando Imagine de John Lennon. Esa presentación obviamente pues rompió el corazón de miles de personas, conocieron la historia, conocieron a Moira Kelly, que es una mujer pues fantástica porque los rescató a los dos y los adoptó a los dos. Y además Yoko Ono escribió después de la presentación: gracias Emanuel, escribió en Twitter, gracias Emanuel, cantaste de maravilla, John hubiera estado orgulloso de ti, porque él se presentó con esa canción. Lo eliminaron 2 semanas después. ¿Y en qué momento se hace el vínculo con Coldplay y con Chris Martin? Óigalo cantando Imagine primero.